desde el Sinaí hasta nuestro corazón. La voz de la Torá sigue resonando, letras sagradas, misterios antiguos, revelados palabra por palabra. Parashá por parashá, por verso, una luz se enciende en cada estudio. Bienvenido a exégesis de las parashot, donde cada palabra cuenta y cada letra revela la sabiduría eterna que nos guía. Shalom, hermanos. ¿Cómo están? Qué bueno, qué gusto saludarlos, estar nuevamente con ustedes estudiando la Parashá. Este tema lo denominé el líder de Israel. Y fíjese lo curioso, como bien dijo mi hermano Francisco, la Parashá Tetzaveh no habla del nombre de Moshe, no lo encontramos. Sin embargo, el tema que les preparé se trata de Moshe. Yo les vengo a hablar de Moshe, del líder. Sin embargo, esta parashá habla de la santidad en las vestiduras del Cohen Gadol. Habla de otro líder que es Aarón, ¿verdad? Pero yo les vengo a hablar de Moshe. Y la pregunta que les hago antes de empezar el tema: ¿por qué la parashá Tetzaveh no menciona a Moshe? O sea, en toda la Torá, desde que nace Moshe, es nombrado en todas las parashot, hasta su muerte, hasta el libro de Devarim. Sin embargo, en Parashat Tetzaveh no se menciona el nombre para nada de Moshe. ¿Por qué? ¿Alguien que me diga? Porque él dijo que lo borrara del libro de la vida, no perdonaba al pueblo. Ok, a ver, hermana. Va en congruencia con la fiesta de Purim. Va en congruencia, ¿por qué? O sea, no se menciona la identidad de judía, no se menciona. Y aquí no se menciona a Moisés. Ajá. Es ocultamiento, vaya, la relación es ocultamiento. Muy bien. Eso es lo que quiero que estudiemos la tarde de hoy, ¿verdad? Vamos a estudiar sobre el liderazgo de Moshe. Vamos a analizar este personaje paradigmático. Es como un símbolo del líder verdadero del pueblo, ¿sí? Ok. Como bien lo dijo mi hermana Marcela, Moshe le pide al Eterno que sea borrado del libro. Esta parashá está en el contexto del pecado del becerro de oro. La Torá no narra los sucesos de manera cronológica, esto ya lo sabemos, ¿verdad? Ya se ha mencionado. Fíjense lo que dice así. Estas son las palabras de Moshe dirigidas al Eterno: perdona su pecado, y si no, mejení, bórrame, te ruego, de tu libro que has escrito. Dicen los mefarshim, dicen los jajamim, que Moshe no se estaba refiriendo a la Torá escrita, la cual aún no había sido codificada, ¿verdad? O sea, por escrito, aún no había sido codificada por escrito. La Torá es eterna, pero aún no se había escrito. Entonces lo que dicen los comentaristas es de que Moshe se refería al Sefer HaHaim, que es el libro de la vida. Lo que estaba pidiendo Moshe es un sacrificio. O sea, prefería sacrificarse él, renunciar a su vida, no nada más física, sino espiritual, por el pueblo. O sea, estamos hablando de un nivel muy elevado de liderazgo, el de Moshe. Moshe no fue cualquier líder. O sea, es el prototipo de liderazgo, ¿verdad? Que todos debemos imitar. Es un dechado para todos el imitarlo. ¿Sí? Claro, sí, claro. Hizkuni, que es un parshan, es un comentarista de la Torá, dice en su comentario sobre la parashá que la súplica de Moshe, dice Hizkuni, bórrame, te ruego de tu libro, no es una referencia a la Torá, lo que bien les acabo de decir, lo cual aún no se había codificado por escrito, sino al Sefer HaHaim, libro de la vida. ¿Y qué es el libro de la vida? Me gustaría que leyéramos estas notas que les incluí
en las diapositivas. A ver, mi hermana Santa, que me ayude con Salmo 69:29 primero. A ver, mi hermano Juan Carlos, ¿me puede ayudar? Con Daniel 12:1. Y le voy a pedir a Almita que me ayude con Malaquías, por favor. Bueno, primero Kedushá. Dice, porque yo soy pobre y apesadumbrado, deja que tú, Yeshua, salvación, oh Elohim, me ponga en alto. ¿Es el 29? Sí. Pero esa Es que luego varía. bueno, A ver, otra versión, la de Rosita. mas a mí, afligido y miserable, tu salvación, oh Elohim, me ponga en alto. ¿Alguien tiene una versión diferente? Yo. A ver. Salmos 69. Ajá, 69:29. 69:29. Dice, pero yo estoy afligido y adolorido. Es la Okay. O el 28, ¿qué dice el 28? Dice el 28. Que luego vienen diferentes las traducciones. Seamos borrados del Ahí libro está, de la vida. es el 28. Dice, seamos raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Sí, es el 28 entonces. Como yo tengo otras versiones, luego ahí es la confusión. A ver, ¿quién sigue? Daniel, Bueno, Juan Carlos. Daniel 12:1 dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que vela sobre los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Y en ese tiempo tu pueblo será librado, todos los que se encuentren inscritos en el libro. Exacto. Gracias, hermano. Almita, Malaquías 3:14 a 18, por favor. 14-18. Habéis dicho, por demás es servir a Elohim, que aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jachén de los ejércitos. Decimos pues ahora, dichosos son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Jachén y escaparon. Entonces los que temían a Jachén hablaron cada uno a su compañero, y Jachén escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jachén y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jachén de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Elohim y el que no le sirve. Amén. Gracias, Almita. Entonces ahí está. Lo que le estaba pidiendo Moshe era que lo borrara de la vida, su memoria. Y ahí lo vemos en la imagen, miren, a un Moshe pidiéndole al Eterno, ¿verdad?, que si no perdona al pueblo, él sea borrado, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es de que el Eterno simbólicamente no lo borró del libro de la vida, pero vemos que en Parashat Tetzaveh borró el nombre de Moshe. O sea, simbólicamente escuchó a Moshe y por eso en Parashat Tetzaveh no encontramos su nombre. Y de hecho, sí vemos escrita la palabra atá en su lugar, que significa tú. Atá. Si ustedes prestan atención a toda la Torá, en toda la narrativa, siempre cuando el Eterno le dice algo a Moshe, incluye las palabras Vaidaber Adonai el Moshe Lemor. Esa es una clave que está el Eterno hablando con Moshe. Sin embargo, aquí no vemos esto. Vemos la palabra atá, tú.
Sí, es lo que me llama la atención. Es lo que me llamó la atención cuando estaba estudiando este tema, ¿verdad? Esta parashá. Fíjense, el acto de Moshe constituye el ejemplo supremo de Mesibut Nefesh, entrega del alma, donde el líder está dispuesto a sacrificarse no solo su vida física, sino su propia existencia espiritual y su legado eterno por la salvación de su pueblo. Por eso yo les elegí este tema, el líder de Israel, porque es un tema para nosotros también, debe ser un reflejo para nosotros. Todos tenemos el llamado a ser líderes. Y no quiero decir con esto que debemos pelear el lugar de liderazgo, porque en todo lo que hacemos demostramos ser líderes. Debemos ser líderes en nuestra casa, líderes con nuestros hijos, en el trabajo, con el vecino, en todos lados. Y para ser líderes debemos de sacrificar cosas, incluso nuestras energías, nuestras fuerzas, nuestra vida para el servicio al Eterno. O sea, antes de querer dar órdenes, antes de querer ordenarle a la esposa, al esposo, debemos que obedecer primero y sacrificar principalmente nuestro ego, ser humildes. Este mensaje requiere humildad para que llegue al corazón. Ahí está en hebreo la palabra que pronunció Moshe, Mejení, bórrame, y tiene valor gemátrico de 108. Ahí están las consonantes hebreas y sus respectivos valores. Y comparte el mismo valor con manhig, que significa líder. Y si se dan cuenta, hermanos, las consonantes de estas dos palabras son casi las mismas. Tenemos Mejení y manhig. Son casi las mismas consonantes. Sí, ahí estoy de nuevo. Ok, ya estoy con ustedes. Y fíjense, entonces, con estas palabras, al decir bórrame, Moshe está actuando como un verdadero líder, que no solamente piensa en él, sino que piensa en el bienestar de todo el pueblo, en el bienestar de su prójimo. Y el número 108 es múltiplo también de 18. O sea, si usted multiplica 18 por 6, ¿cuánto nos da? 108. 108. Y 18 es el valor gemátrico de Hay, que significa vivo. Vivo. Y al Moshe declarar Mejení, bórrame, es como si estuviera activando para el pueblo la vida. Ajá. O sea, con estas palabras es una declaración, es una bendición para el pueblo. Sí, hermana. Creo que estaba dando a entender que él daba su vida. Daba su vida. Como Yeshua, exactamente. Sí, él estaba dispuesto a dar su vida. Ajá. Y la parashá empieza con estas palabras: Beatá tetzavé et bnei Israel, y tú mandarás a los hijos de Israel. Esto está escrito en Shmot 27:20, Éxodo 27:20. Si se dan cuenta, Beatá. Y como les decía, siempre que el Eterno le hablaba a Moshe, incluía la locución Vaidaber Adonai el Moshe Lemor. Y habló el Eterno a Moshe diciendo, ¿verdad? Pero aquí empieza con Beatá, y tú, omitiendo el nombre de Moshe. Exactamente, mandarás. Fíjense, esto me pareció interesante. El ego humano es naturalmente propenso al celo. Ver a otra persona ser investida con las ropas que representan la cercanía máxima con Hashem podría despertar en un líder ordinario un sentimiento de desplazamiento. Sin embargo, Moshe nos enseña que el verdadero manhig decíamos que significa líder, es aquel que construye el escenario para otros, entendiendo que el éxito del sucesor o del compañero es su propio éxito. Era lo que les decía, el liderazgo que nosotros debemos seguir no es para que estemos comparándonos con los demás hermanos,
a ver quién sabe más. Él nunca envidió a su hermano. Exactamente. Ni quiso ni codició. Así es. O sea, un verdadero líder no está comparándose con otros, que yo sé más, que yo soy más espiritual, sino que debemos mostrar siempre humildad, ¿verdad? Y el liderazgo tiene un fin, tiene un propósito. ¿Cuál es? Estar al servicio del Eterno. Ese es el liderazgo que debemos de seguir. Servir para la gloria y honra de Hashem. No para estar peleándonos y creyéndonos, porque en realidad no sabemos nada. No nos pertenece nada. Ni siquiera el conocimiento. El conocimiento viene de arriba. Por eso Sí. también algunos de los testimonios es de que no demos testimonio de nosotros, sino Así la es. gente dé testimonio de cómo somos. Sí, excelente hermana, así es. Sí, porque no somos realmente nada. El mismo Yeshua dijo que era un gusano. Imagínense. ¿Cómo? Repítelo. El mismo Yeshua dijo que él era un gusano. No había oído eso. Sí, búsquelo, si lo quieren buscar en los evangelios. Por eso tenemos que clamar al Eterno que nos dé esa humildad, porque a veces la soberbia nos sobrepasa. Así es. Entonces, clamar al Eterno para que este corazón duro Sí, se doblegue. se Hay doblegue. que buscar la humildad siempre. Entregándole la voluntad de uno, Sí. él trabaja en la vida. Así es. Si Moshe hubiera sido un líder común, un líder soberbio, al ver que Aarón era investido con esas ropas gloriosas, tenía piedras preciosas su vestuario, ropas finas, ¿cómo hubiera reaccionado un Moshe ordinario? Envidioso. Con envidia, Con con juicio, celo, con crítica. porque él, si yo soy el líder, yo saqué al pueblo de Israel de Egipto. Pero no, Moshe siempre reconoció y mostró humildad, verdadera humildad. Pero no así hay un personaje que es la antítesis de lo que estoy diciendo. ¿Quién es? Korah. Toda la congregación, fíjense lo que está escrito en Números 16:3. Toda la congregación es santa y Hashem está en medio de ellos. ¿Por qué os levantáis sobre la asamblea de Hashem? O sea, era un reclamo. También era un líder, Korah, y llevado por su Yetzer Hará, quiso ser reputado también como líder del pueblo, ¿verdad? Y fue en este contexto ¿cómo se llama? Una rebelión por la autoridad, ¿verdad? De Moshe y Aarón. Entonces es un líder que no debemos imitar, Korah, ¿verdad? Así mismo se levantaba. Así es. Pero consiguiente al pueblo para no verse tan mal, pero así mismo se levantó. Sí. Y es un claro ejemplo de un líder orgulloso, ¿verdad? Un líder que deja que su ego hable. Así fue Korah. Y en hebreo la palabra para orgullo es Gabá. Esto que está aquí en la diapositiva, hace mucho mi hermano Francisco les habló. ¿Sí se acuerdan? Mi hermano Francisco sí se acuerda, ¿verdad? Que usted habló de esto. Gabá, que es orgullo. Y la palabra Gabá encuentra su parangón gemátrico con la palabra Klum, que significa nada. Ambas palabras tienen valor gemátrico de 15. ¿Qué quiere decir esto? Que la Gabá, el orgullo en un líder, no sirve para nada. El ser orgullosos, ¿verdad? El creernos más que los demás, no nos identifica como líderes. Al contrario, como personas soberbias. ¿Y a quién nosotros debemos de imitar? ¿O a quién queremos imitar? A Yeshua. Sí, a Yeshua. Pero en este caso, a Moshe o a Korah. No, ahora no. ¿Quién quiere ser? ¿Verdad? A Korah no, ¿verdad? ¿Quién quiere ser usted, verdad? ¿Qué clase de líder? Todos tenemos ese llamado a ser líderes, ¿verdad? En lo que nos corresponde, ¿verdad? Como esposas, como madres, como padres, como hermano, como hijo. Ok.
Y 15, fíjense, si Gabá y Klum tienen valor numérico de 15, también encuentras un parangón gemátrico con el nombre teórico ya también tiene el valor de 15. ¿Y qué nos puede enseñar la gematría al respecto? ¿Verdad? ¿Sí, Alvita? Salmo 15. Ajá, ¿qué dice el Salmo 15? A ver. Hachén, y él habitará en tu Mishkan, y él morará en tu monte santo, en el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Hachén. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, y en su dinero no dio a usura, ni contra el inocente ni dio cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Amén. Así es. Ok, ¿qué tiene que ver que ya también comparta este valor? 15. Que el que es soberbio, ¿verdad? No tiene nada que ofrecer. El Eterno no está en el corazón del soberbio. O sea, una persona soberbia está vacía, y ahí no cabe el Eterno, ¿verdad? En una persona soberbia. Está escrito en Números 12:3, y el hombre Moshe era Anab Meod, muy humilde, más que todos los hombres que había sobre la faz de la tierra. O sea, por el contrario, Moshe siempre mostró verdadera humildad. Sí. Desde su encuentro con el Eterno, ¿se acuerdan que él le contestó a Hashem cuando le pedía que fuera a salvar a su pueblo, a liberar a su pueblo? ¿Qué le contestó Moshe? Ajá. Le dijo, Lo ish de Barim Anoji, no soy hombre de palabras. ¿Sí? Como vemos aquí. Y luego le dijo, Jebat Pe u Jebat Lashon Anoji. Le dijo, pesado de boca y pesado de lengua soy. Aquí vemos cómo desde su encuentro con el Eterno, Moshe ya mostraba verdaderamente humildad. Era el inicio del líder. Y a lo mejor Moshe aún no estaba preparado, pero el Eterno no elige a los más preparados. Él prepara a los elegidos. Vio a Moshe, en Moshe no vio, ¿cómo se llama? Una persona preparada quizá, o fuerte, sino vio su corazón, vio su humildad. Eso vio en Moshe. O sea que para ser líderes debemos siempre ser humildes. Es un paralelismo con cuando escogieron a David, que vio a todos los hijos de Exactamente. y a ninguno, o sea, porque vio la altura, lo bonito, lo bien parecidos, pero no vio, él veía el corazón. Claro. Hasta que encontraron a David, y David era el más, que estaba olvidado por ahí, y a él lo escogió el Eterno. Así es. Eso vio el Eterno en Moshe. Lo escogió por su humildad, no porque estuviera bien preparado. ¿Sí, hermano? ¿Será que cada uno de los profetas el Eterno vio el corazón de ellos? Sí, sí, claro, Él nos elige por algo, ¿verdad? Ok, y estas palabras, lo que resalta en estas palabras dichas por Moshe es esta, Jebat. Y ahí la tenemos. Esta palabra viene de la raíz trilítera kabat, que significa pesadez o ser pesado. Y en la cultura hebrea, algo que es pesado es algo importante, algo que pesa, algo que tiene valor, ¿verdad? Y de hecho esta es la raíz de kabot. Kabot significa gloria, honor, dignidad. O sea, mediante la humildad, o sea, la grandeza de Moshe radica en su humildad. La verdadera grandeza, el verdadero honor de Moshe está en su humildad. Ok. ¿Sí? Ajá. Son 26. Ah, claro. Sí, son 26. 20, 22, más 4, 26.
Sí, así es. Y 26 es el valor del tetragrama, ¿verdad? Ok. Ahora también un verdadero líder escucha consejos, hermanos. Escucha consejos. Y da No consejos. se cierra, no se cree sabio, no se cree superior a los demás, sino que reconoce, ¿verdad?, que en cada uno de sus hermanos, ¿verdad?, puede aprender. Y da consejos también. Claro. Y recibe consejos también. Bueno, recibe y da. Y tenemos el ejemplo de Yitro, su suegro. Ajá. ¿Y qué le dijo Yitro? No es bueno lo que haces. Si a alguien le dice, no está bien lo que estás haciendo, ¿cómo reaccionamos? Llevados por nuestro Yetzer Hará, lo tomamos siempre a mal. Ajá. Le contestamos, Y le contestamos hazlo, ásperamente o hazlo. a nuestro hermano. Y no, debemos escuchar consejos. Sí. Así como Moshe. ¿A poco Moshe cayó a Yitro? No. ¿Quién eres tú? Yo soy el líder de Israel. ¿Qué me vienes a aconsejar? Así respondió Pero Moshe. Yitro también era líder de ahí de su pueblo. Y a unas sabiendas era idólatra. Ah, era idólatra. Y era idólatra. Y lo escuchó exactamente. Por Y eso siendo hasta de idólatra- los malos, o sea, digo, entre comillas, hay que saber escuchar, porque algo bueno le desea. Sí. Y siendo idólatra, el Eterno habló con él para darle el consejo a Moisés. No. A ver, ¿cómo? Siendo idólatra. idólatra, Yitro. el Eterno habló con él, aún siendo idólatra, Que si el Eterno habló con Yitro. para darle el consejo a... Bueno, Yitro escuchó de las maravillas que había hecho el Eterno por su pueblo. Sí. Pero para darle el consejo a Moshe. Ah, no. Entonces, No, De o su sea, él propia- salió de su propia lógica. Persona. O sea, era sabio Yitro. No era cualquier persona, era sabio. Pero era idólatra, ¿verdad? Pues era el jefe de recursos. Ajá, sí. Y bueno, un verdadero líder, ¿sí, hermana? A ver. A veces, por decir en este caso que él era un idólatra, pues no ibas a confiar en una persona siendo un idólatra, porque no estaban pensando igual. Ujú. ¿Sí me explico? Ya lo que había pasado desde que venían desde Egipto y todo eso, es imposible que confíes en una persona que piensa diferente a ti. Sí. Sí, así es. pero ahí está la sabiduría del otro, nada más toma lo que... Lo bueno. Así es. Tiene discernimiento. Y así debemos de ser, fíjense. ¿Sí, hermano Félix? Tenía 40 años de conocerlo. Tenía 40 años de conocerlo. Era su suegro. Pues sí, confiaba en él, obviamente, ¿verdad? Sí, todo lo que le ayudó, ¿verdad? Cuando lo recibió en su casa, ¿sí, hermana? A veces he visto, me ha tocado ver, y a veces los yernos no confían en sus suegros. Ajá. Sí, así es. Es muy común. Sí. Pero bueno, aquí estamos hablando de cómo ser un buen líder, ¿verdad? Y debemos aprender de todos. Debemos escuchar consejos. Y hablando al respecto, no me acuerdo bien del dicho. ¿Ustedes han escuchado hablar de Khalil Gibran? Sí, es el de... acaban de matarse. No. No, es un escritor. Ah, Es un escritor. ¿De dónde era Khalil Gibran? ¿Alguien sabe? No, era musulmán. sí, pues. Era musulmán. Pero él dice algo muy interesante. No recuerdo bien las palabras, pero algo así. Por ejemplo, él dice: del ignorante he aprendido a ser inteligente, del soberbio a ser humilde. Por ejemplo, del ruidoso a guardar silencio, etcétera, ¿no? Él dice. Pero ¿cuánta verdad hay aquí? Esto quiere decir que nosotros podemos aprender de todos, hasta de los ignorantes, hasta de los ruidosos, Hasta de los animales aprendemos. de todos, así es. De un mal padre podemos aprender a ser buenos padres. De un mal hijo podemos aprender a ser buenos hijos. Ajá. De un pagano a ser más espirituales. Y así, hermanos, un buen líder aprende de todos. Toma lo bueno y desecha lo malo. ¿Verdad? Se aprende de la historia. Se aprende de la historia, se aprende de los errores. Un buen líder debe aprender de los errores.
incluso de nosotros mismos, ¿verdad? De nuestros propios errores aprendemos. Sí. Moshe aprendió de sus propios errores. Aprendió de cuando estuvo con los egipcios. Aprendió también ahí mucho. Sí. Entonces veían la soberbia, lo que hacían y todo eso, y fue todo lo contrario. Exactamente. Ok, vamos a continuar. Ahora fíjense, Moshe, al escuchar el consejo de su suegro, aquí vemos en esta historia que el líder acepta consejos y soluciones, como ya lo comentamos, ¿verdad? Debemos escuchar consejos, no cerrarnos, no creer que sabemos todo, ni creernos los más santos, los más limpios, los más íntegros, sino reconocer que podemos estar mal. Ahí radica la verdadera humildad, reconocer. Reconocer mis errores, si estoy bien o estoy mal. Claro. Y un líder siempre está en una teshuvá constante y en una introspección constante, analizando nuestros actos. Es muy importante. Ahora, el líder delega responsabilidades. Aquí encontramos el consejo que le dio Yitro radicaba en delegar responsabilidades. Un líder no se encarga de hacer todo. No podemos hacerlo todo, hermanos. Y no demostramos con esto debilidad. Al contrario, demostramos verdadero liderazgo y verdadera humildad. Anabá, Y humildad. fíjate que aún siendo Moisés quien era el que hablaba cara a cara con Hashem, él escuchó a su suegro el consejo que le dio. Sí, así es. Por ejemplo, hablando sobre el Moré delegó su responsabilidad, su autoridad, ¿verdad? Porque es pesado estar aquí. ¿Cuánto estamos? ¿Como 4 o 5 horas? Es muy pesado y desgastante y se requiere muchas horas de estudio. Yo con 1 hora necesito toda una semana de estudio, hermanos. Leer bastante y escribir. Imagínense preparar una clase para 4 o 5 horas. Es verdaderamente desgastante, es muy pesado. Entonces, un verdadero líder tiene que delegar, tiene que dividir responsabilidades, ¿verdad? Y aquí somos varios los líderes. Y no debemos estarnos peleando, ¿verdad? Por quién lo hace mejor, ni sentir celos del otro, porque todos nos preparamos, todos nos esforzamos, el esfuerzo es igual, y es lo que importa, ¿verdad? El esforzarnos. Y debemos valorar el esfuerzo de cada uno de los hermanos que está aquí parado, porque no saben el sudor, el esfuerzo. A veces pasamos hambre, no dormimos, y a veces no lo vemos, ¿verdad? Ok. ¿Sí? ¿Quién habló? ¿Alvita? La Torah nunca dice que Yitro era el abuelo de los hijos de Moshe. No dice. Sí, no dice. Nunca lo menciona. Ajá. Siempre el suegro. Sí, buena observación. Así es. Ok, entonces el líder también sabe escuchar. Debemos de escuchar a todos, hermanos. También ahí radica nuestra humildad y nuestro liderazgo. Escuchar a los hermanos, no solamente sus consejos, sino también sus problemas. A veces los hermanos se quieren desahogar y un verdadero líder debe saber escuchar y dar un consejo apropiado y en su momento. Ok. Bueno, dice Proverbios 16:18. Antes del quebrantamiento va la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Esta palabra quebrantamiento me llamó mucho la atención. Aquí tenemos, fíjense, ¿cómo se dice soberbio en hebreo? Es gaptán, soberbio. Y la palabra para quebrantamiento, para fractura, ruptura, es shever. Y fíjense la imagen. Es un hombre que subió a un lugar elevado. ¿Para qué? Para ser observado por los demás. Una persona gaptán, una persona soberbia, orgullosa, sube nada más o se eleva para que los demás lo vean. Pero ¿qué dice Proverbios? Antes del quebrantamiento va la soberbia. O sea que después de la soberbia viene el quebrantamiento. Si se cae, entre más alto esté el soberbio y cae, más fuerte es la ruptura, ¿verdad? Y no solamente es física, sino que es del ego.
Queda humillado completamente un soberbio. Y la antítesis, mientras que un soberbio se eleva para que sea admirado, Moshe subió a la montaña, Moshe subió alto para recibir órdenes y bajó para servir. Así debemos de actuar nosotros como líderes, como buenos líderes. Subir para recibir órdenes, fíjense, subir es tener un puesto de liderazgo para recibir órdenes y bajar con los pies bien puestos en la tierra para humillarnos, para servir. Fíjense qué bonito. O sea, debemos humillarnos, tener los pies bien puestos en la tierra. Moshe tenía los pies bien puestos en la tierra. El humilde así actúa. Sin embargo, el soberbio, no, el soberbio se eleva, ¿verdad? Actuando por su propio ego, ¿verdad? O conducido por su propio ego, por su propia soberbia. Ajá. Fíjense. Y ahora dice Proverbios 22:4. Por causa de la humildad y el temor de Hashem se obtienen riqueza, gloria y vida. Ajá. Y ahí tenemos a Moshe, que subió para recibir instrucciones. Y a pesar de que él dijo, ¿cómo dijo en hebreo? Nehemí, bórrame. Él no fue borrado, sino que recibió riqueza, gloria y vida en el Olam Haba. ¿Qué es el Olam Haba? El mundo venidero. Así es, muy bien. Ahora fíjense, la parashá se llama Tetzaveh, ¿sí? Así se llama Tetzaveh. ¿Qué significa Tetzaveh? Mandarás, ordenarás. Y tiene su raíz en la palabra tzivá, que significa mandar, ordenar. Y de esta raíz se derivan otras palabras importantes, de peso, como mitzvah, que es mandamiento, y tzap, orden, mandato. Y bueno, y los jajamim, hay una palabra en arameo que es saptá, la relacionan con esta palabra, con esa raíz tzivá, y de hecho es muy parecida. Es saptá, que significa unión, conexión, vínculo y compañía. Es decir, que antes de dar órdenes, o para dar órdenes, debemos de tener una conexión, un vínculo con el Eterno. Un líder, un verdadero líder no puede ser líder si no tiene un vínculo, una conexión con el Eterno. Debe de caminar con el Eterno, ¿verdad? Siempre estar en constante conexión. ¿Cómo se logra esta conexión? ¿Cómo nos conectamos con Akadosh Baruj Hu? A través de la oración. A través de la oración. ¿Qué más? De la Torah. A través de la Torah, del estudio y del cumplimiento de los mandamientos. ¿Qué más? Me los quiero más participativos, hermanos. Si no, nada más es un monólogo, nada más estoy yo. De la humildad. A través de la humildad. Del temor a Hashem. Del temor, ¿verdad? A fallarle. Amando al prójimo. Amando al prójimo. Siendo buenos líderes, como ya lo estamos estudiando, ¿verdad? Dice en lo secular que para aprender a mandar hay que aprender a escuchar. Hay que aprender a escuchar y obedecer, ¿verdad? Un buen líder primero pone el ejemplo. Un buen padre es igual, por eso un padre es un líder. Cuando los padres no ponen el ejemplo, cuando solamente ordenan sin poner el ejemplo, ¿qué pasa? Existe el reto a la autoridad. Sí, lo saben, ¿verdad? Ustedes tienen mucha experiencia, ya han sido padres. ¿Qué pasa cuando el padre le dice al hijo: no debes de faltarle el respeto a las mujeres, no debes de gritarle? Pero el padre le grita a la mamá, a la esposa. ¿Estaría actuando con el ejemplo? ¿Verdad que no? Entonces no podemos ser buenos líderes si tenemos esa desconexión con Hashem. Yo no le puedo decir al hermano: usted está mal al hacer eso, si yo también lo hago. ¿Sí? ¿Sí me explico? Yo no puedo decirle: hermano, tiene que orar, si yo no oro. Yo no le puedo decir: hermana, tiene que estudiar la Torah, si yo no estudio la Torah.
Ándele, así. Que me ordene. Yo le puedo decir a Santa que tiene la casa bien cochina, que la limpie. Si mi casa está peor. Debemos de predicar con el ejemplo, hermano. Así actúa un buen líder, ¿verdad? En lo espiritual debe de tener una conexión con el Eterno, ¿verdad? Para poder ser líder. Para yo poder parar aquí, yo tengo que tener un corazón limpio. Que somos candiles de la calle y Sí. oscuridad de la casa. O sea, yo no podría estar parado aquí, ¿verdad? Si yo cometí algo malo. Oscuro. Sí. Espero que no llegue ese día, ¿verdad? Que no pueda tener un espíritu limpio, un corazón puro que me impida estar aquí. Porque yo me gozo, yo disfruto compartir la Torah. Pues así eran los fariseos, ¿verdad? En Sí, las calles sería se ponían hipócrita. hipócritas. Así es. Entonces debemos siempre buscar esa conexión, esa debekut, esa unión con el Eterno. ¿Ok? Está claro esto, ¿verdad? Sí. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿No? Dice, la imposición de la voluntad, esto me pareció muy interesante incluirlo, la imposición de la voluntad desde una posición de poder suele interpretarse como una invasión al libre albedrío del otro, lo que activa mecanismos psicológicos de defensa y rechazo. Cuando las directrices de un superior no están respaldadas por una conducta equivalente, el mensaje se percibe como una forma de dominación externa. Esta ruptura entre el discurso y la acción desmantela la lealtad. ¿Sí se entienden estas palabras? Sí. Sustituyéndola por una obediencia mecánica que se quiebra en cuanto desaparece la vigilancia. Era lo que estábamos hablando, ¿verdad? O sea, actuar, o sea, poner el ejemplo, ¿verdad? Si vamos a mandar, tenemos que poner el ejemplo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Aquí dice, la ruptura entre el discurso y la acción desmantela la lealtad sustituyéndola por obediencia mecánica, que se quiebra en cuanto desaparece la vigilancia. Ajá. O sea, un líder tiene que siempre estar, se me fue, siempre predicar con el ejemplo, lo que decíamos, ¿verdad? Se me fue la idea, pero así debe de ser. Que nuestra obediencia no sea mecánica, ¿verdad? Ni de dominación. Siempre mostrar humildad. Ok. Tetzabe. Aquí también me pareció interesante, ¿verdad? Cómo coincide gemátricamente con la palabra ashar. Ashar es un término, es una raíz que significa recto, feliz. Y comparten el mismo valor gemátrico, 501. ¿Qué nos quiere decir esto? El verdadero liderazgo, ¿verdad? En el verdadero liderazgo encontramos felicidad también. Ajá. Ya vemos a un Moshe alegre, un Moshe que es amado, no es autoritario. Un líder autoritario no es respetado, no es querido. Como decíamos en la diapositiva pasada, cuando se desaparece la autoridad, se rompe, algo se fractura, ¿verdad? Cuando hay imposición, el líder no se respeta, al contrario, se rechaza. Y cuando desaparece esa autoridad, esa imagen de autoridad, hay un desorden, hay un caos. Ajá, eso es lo que pasa. Y fíjense, ashar es una raíz que también deriva en otras palabras. Por ejemplo, tenemos esher, que es felicidad, ashrei, feliz, dichoso, bienaventurado, osher, que es dicha. Esto tiene que ver con la imagen del líder, ¿verdad? El mostrar empatía, mostrar alegría en nuestros puestos de liderazgo. Es un mandamiento estar alegres. Es un mandamiento estar alegres. Ajá. ¿Y qué decíamos hace rato de los frutos del Espíritu que mencionó el hermano en el libro de Gálatas? O sea, ante esto no hay ley. Ajá. Debemos estar siempre alegres. Como líderes, un buen líder siempre debe de estar alegre. Externarlo con sus preocupaciones y todo eso. Así es. No con cara de amargura. No con cara de amargura, debemos de estar sonrientes, alegres. ¿Sí, hermana? La alegría en realidad sí es muy importante para nuestro cuerpo. Sí. También, porque
que te ayuda en muchas cosas. En muchas cosas que a veces uno ni siquiera se imagina. Sí. ¿A dónde te lleva la alegría? La magnitud de lo cual te puedes beneficiar hasta en tu alma, no Sí. nomás en tu cuerpo físico, en la salud, que si estás deprimido, qué sé yo. Bueno, no sé si deba mencionar, pero tiene mucho también que ver con tu energía. Sí, es correcto. Qué bueno que menciona eso, porque en el terreno de la salud esto es muy importante. Ajá, el estar siempre alegres. Incluso una persona alegre es más sana, no es enfermiza. Sí, entonces, por eso el líder siempre debe de estar contento. Ajá. Su puesto de liderazgo, no debe de ver su puesto de liderazgo como una carga. Que en lugar de que esté contento, se sienta oprimido, se sienta abrumado por la responsabilidad, no, sino que debemos de ser líderes y mantener ese entusiasmo, ¿verdad? Carlos, Sí, Achar también tiene 501. ajá, sí, tiene 501, era lo que decía, ¿verdad? Que comparte con el valor gemátrico con Tetzabeh. Ajá. Pues de ahí, ¿cómo se llama? Tenemos la idea de que el líder debe de ser una persona alegre, entusiasta, ¿verdad? Dice, bueno, elegí también este tema porque la Haftará y el Brit Hadashah también hablan de esto. Sí leyeron la Haftará también, ¿verdad? Y el Brit Hadashah. Y aquí se habla sobre el caso del rey Shaul. Del rey Shaul. ¿Qué pasó con el rey Shaul? Recibió una orden del Eterno de destruir a Amalek, ¿verdad? Para cumplir el mandato, borrarás la memoria de Amalek. Pero ¿qué pasó? ¿Obedeció el rey Shaul o lo hizo a medias? A medias. ¿Qué pasó? Lo dejó con vida. No mató al rey. No mató al rey y se llevó al ganado, ¿verdad? O sea, lo bonito se lo llevó y lo feíto lo destruyó. Pero dijo que era para hacer pero no dice ofrenda. Ajá, para ofrendarlo al Eterno. Pero de ahí sale de que es más mejor obediencia o hacer ofrendas. Sí, y vamos a preguntarle al hermano Félix, que fue el que estudió la Haftará. ¿Qué le dijo el profeta, hermano, a Shaul? ¿Qué le dijo por no haber obedecido? Le dijo O vamos a leerlo, a ver. Se complace Hachel en los sacrificios. Así es, más que la obediencia. Más que obedecer. Es lo que yo te digo. Así es, se complace más en los sacrificios que en obedecer al Eterno. Aquí vemos un ejemplo de un mal liderazgo, ¿verdad? Como decíamos hace un momento, el buen líder, antes de dar órdenes, tiene primero que obedecer. Si no, aquí estamos hablando de un líder, ¿qué? Mentiroso. Desobediente. Soberbio. Puede ser también soberbio. Pero aquí yo lo que veo es de que las palabras de Shaul, del rey, fue de que tuvo miedo al pueblo. O sea, primero quería complacer al pueblo. Nosotros como líderes no debemos de actuar para complacer a los demás, sino para complacer al Eterno. ¿Sí, hermana? Pero ¿no será que también el líder debe de saber si viene de Hashem eso? Porque a veces puede llegar el enemigo y decir un consejo que no es. Entonces el líder tiene que estar bien preparado para Hay que estar bien preparado. Sí, exactamente. O sea, debemos de obedecer primero. No al hombre, sino al Eterno, ¿verdad? saber cuándo viene del Eterno, Ujú. consejo. Así es. Entonces aquí tachita para el rey Shaul. Tachota. Tachota. Ok. Bueno, continuando. Esto fue lo que dijo. Fíjense. He pecado, pues he violado el mandamiento de Hashem y tus palabras, porque temía al pueblo y escuché su voz. Sí. Ahí
están las consecuencias, ¿verdad? De ceder a la presión de la gente. A veces nos dicen, a ver, tómate esta cervecita. O haz esto, vamos a tal lado, no pasa nada, nadie va a saber. Y a veces se puede ceder a la presión, ¿no? Puso al hombre antes que el Eterno. Sí, puso al hombre antes. Ajá. Ok. Dice, bueno, este es otro ejemplo de un mal líder. Esto viene en el Brit Hadashah, ¿verdad? De la semana. ¿Qué pasó aquí? ¿A quién tenemos aquí en la imagen? Al rey Herodes Antipas. ¿Y quién es esa mujer que está ahí? La hija de Herodías. ¿Y qué pasó en esta escena? Estaban en un banquete y bailó la hija de Herodías. ¿Cómo se llamaba la hija de Herodías? Estaba Salomé. Y quedó tan complacido que le dijo, hasta si me pidieras la mitad del reino yo te lo daría, ¿verdad? Se ve emocionado. Aprendió de la obra de teatro. Sí, ¿verdad? Vio la obra, yo creo. Y ya sabemos todos en qué termina esto, ¿no? Le pide la hija de Herodías la cabeza de Yohanan Amatía, Juan el Bautista, y se la entregan en una charola de plata. Y aquí vemos también el mismo patrón del mal líder, que ante la presión de sus invitados, en este caso, se dio a la petición que le hizo esta mujer, ¿verdad? Al estar tan complacido por este baile, que fue un baile erótico, para empezar. ¿Sí, hermano? Oye, ¿y qué pasó en el caso de Aarón, que bajo la presión del pueblo hizo el becerro de oro? Excelente ejemplo también. Sí, también. Ahí vemos el mismo patrón, ¿verdad? Del mal líder. Fíjense cómo son las cosas. Hasta dónde orilló. O sea, el mal líder, al ceder a las peticiones de los hombres, fíjense todo lo que conlleva. Se involucra, o sea, la magnitud del pecado, ¿verdad? En el caso de Aarón, que formó el becerro, o sea, ahí trajo muerte, hermanos. Muchos de los hebreos murieron. Ahí vemos, o sea, cómo cuando el Eterno escudriña el corazón, o sea, el de este hombre, el de Herodes, al de Aarón, ¿verdad? O sea, sabía que Aarón sí fue presionado también por el pueblo, tuvo culpa, sí tuvo culpa, pero veía el corazón, lo escudriñó y vio que la Teshuvá que hizo, o sea, de todo corazón y todo, por eso, pues la prueba está que fue el gran sacerdote. Sí. ¿Verdad? Y este hombre, pues, murió muy mal. Sí, así es. O sea, tenemos la Teshuvá, obviamente. Pero estos temas son importantes, es importante que meditemos en estos temas, ¿verdad? Así que medítelo, hermanos. Creo que es todo, este es mi mensaje, que mediten este tema de liderazgo. ¿Verdad? Todos estamos llamados a ser líderes, ¿sí? En nuestras respectivas posiciones, ¿verdad? De autoridad. Todos tenemos un grado de autoridad en nuestras vidas. Todos debemos de practicar este liderazgo. ¿Sí, Martín? Y este es algo interesante también. Moisés murió 7 de Adar y precisamente muchas veces está en la semana que se habla de esta palabra. Muy bien. Excelente, Martín. Gracias. Por eso dice el pasaje, que dice que el que confiesa sus fechorías y promete no volverlas a hacer, ese alcanzará misericordia. Amén. Así es. Bueno, hermanos, shalom, muchas gracias por su atención. Shalom. Desde el monte hasta nosotros, desde lo antiguo hasta lo eterno, la palabra sagrada ilumina cada rincón de nuestra existencia. Bienvenido a Exégesis de las Parashot.